Con la conclusión del periodo navideño llega otro prometedor año y la dinámica por parte de los equipos de la Premier League también representan la mitad de la temporada, cuyas ambiciones, capacidades de progresión y además de ello capacidad de evolución de cara a la adversidad han demostrado de lo que son capaces. Y en Fútbol Entertainment aprovecharemos esta dinámica para poder llegar a calificarla y dar una nota del rendimiento de cada uno de los 20 equipos de la Premier League para esta temporada y específicamente esta primera parte de la temporada en la campaña 25-26. Llega otra oportunidad para poder llegar a hablar de los grandes referentes del fútbol inglés y el día de hoy haremos una dinámica muy interesante de cara al inicio de otro año, el desarrollo de las calificaciones que se centrarán directamente en poder llegar a definir en un margen cuantitativo la evolución, progresión o demostración de juego por parte de los 20 equipos de la división. Esta nota o calificación se centrará a través del margen de el 0 al 4, definido como un reprobado, del 5 al 6, un aprobado estándar, y además de ello una nota superior al 6 pero inferior al 8 sería una nota sobresaliente, y una nota superior del 7 cercana al máximo 10 puede llegar a ser denominada una nota de excelente para poder llegar a definir la dinámica en la que trataremos este análisis. Pero antes de poder llegar a hablar de cada uno de estos interesantes equipos y su dinámica de cara a la mitad de la temporada, también nos gustaría, como siempre, invitarles a que pudiesen llegar a suscribirse y seguirnos a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido, ya que ello nos permite poder llegar a seguir hablando de las grandes historias de este maravilloso deporte a través de sus protagonistas. Además de ello, si este tipo de contenido les gusta y les entretiene, el que lo puedan llegar a demostrar a través de un me gusta o compartiéndolo representa mucho para este pequeño medio de comunicación. Ahora comenzaríamos destacando la labor de estos 20 equipos de cara a la mitad de la temporada y comenzaríamos hablando de Wolverhampton Wanderers, cuya calificación es de 0. A través de 19 jornadas ningún equipo ha cometido un margen inferior de 2 puntos en la historia. El único equipo, Wolverhampton Wanderers, y con ello su calificación sería de 0, un margen que le ha representado 17 partidos perdidos, 2 empates y además de ello 19 partidos jugados, como mencionábamos hace unos instantes, un margen de conversión de goleo inferior a los estándares vistos anteriormente, campaña 24-25 por la pelea por la salvación, además de ello con 10 goles desarrollados y 39 cometidos, básicamente dejan que ahora mismo su pelea ya está por tratar de lograr una plantilla solvente para Championship, y aunque no es matemático, la verdad es que lastimosamente no hay una ilusión o un margen que demuestre que los Wolves se puedan llegar a salvar, y ello también diríamos es lo sorpresivo de cara a su entrenador, que a pesar de todo ello decidió confiar en el proyecto y el proceso para llegar de una salida a un equipo muy prometedor en Championship a un equipo que básicamente solo encuentra resultados adversos, hablando de Rob Edwards. Además de ello, también el equipo sin tener una fuerte firmeza de cara a los fichajes y lo que representaron de cara al margen evolutivo para las salidas de los Aït-Nouri o los Mateus Cunha, no han podido llegar a demostrar un ambiente más ilusionante de cara a su capacidad, y con ello una plantilla muy formidable que puede llegar a tener futbolistas de primer nivel que podrán llegar a continuar en la Premier League probablemente, pero también probablemente no con la camiseta de Wolverhampton Wanderers. Con ello, calificación de 0 para la demostración en esta mitad de temporada. Con ello, pasaríamos a destacar también rápidamente a Burnley, cuya calificación de cara a lo demostrado sería de un 3, en este caso un reprobado. Su margen aún así sigue siendo bastante interesante de cara, por ejemplo, al inicio de la campaña, que le había podido llegar a permitir establecerse en la media tabla de la clasificación, algo que aunque eran básicamente las primeras 10 jornadas, representaba que la plantilla tenía una ideología bastante interesante a la hora de su ideología y proceso de juego, presiones asfixiantes, la capacidad de poder llegar a temar o tener duelos más equilibrados y con ello tratar de mantener que el régimen defensivo y la cualificación de, diríamos, una de las propuestas más interesantes de este Burnley, el centro del campo, le pudieran llegar a ser un equipo convincente por la pelea por el descenso. No lo ha logrado, pero por lo menos diríamos que estos 3 puntos le
servirían como este mérito de los buenos momentos que hemos visto por parte de los de Scott Parker para esta temporada. Aún así, ya conocíamos la progresión del entrenador, que no por ser negativa, simplemente equipos que pelean por la salvación y no cuentan con las suficientes cualidades para salvarse. Lastimosamente es su historial, y además de ello un Burnley con poca experiencia y con futbolistas de poco nivel de cara a sus minutos demostrados en primera división, lo cual por ahora nos mantiene a futbolistas como Ian Fleming o además de ello Jadon Anthony, que todavía diríamos tienen este potencial de tratar de seguir demostrando buenos momentos para hacer que Burnley pueda llegar a soñar y tal vez por el aspecto individual soñar con mantenerse en la primera división. Aún así, como mencionábamos, el margen es muy corto. También mantienen una plantilla algo inconsistente en el que futbolistas como Martin Dubravka constantemente han tenido que salvarles en momentos clave, pero que poco a poco a través de un calendario más asfixiante la realidad les ha chocado y con ello parece muy difícil el que puedan llegar a lograr el sueño. Con ello su calificación sería de 3. Más adelante pasaríamos a destacar a uno de los equipos más decepcionantes de la temporada, hablando de West Ham United, cuya calificación sería de 2. En este caso es bastante difícil poder llegar a calificarles a través del proceso de dos diferentes entrenadores, pero cuya dinámica no ha cambiado. Un proceso de juego que aunque se mantiene o busca ser solvente en defensa, el primero de la mano de Graham Potter a través de la línea de 3, carrileros adelantados y mucha más confianza a la hora de maximizar el esfuerzo para los Crescencio Somerville, los Jarrod Bowen o la referencia ofensiva, que de nuevo un constante problema para vamos a decir Newcastle, perdón, para West Ham United, de cara al mercado de fichajes, no solo con los Scamacca, ahora los Nicolas Fulcroft, desde que la reconversión de Michael Antonio no ha podido llegar a encontrar otro delantero centro para cambiar el rol o la batuta, ha representado constantes momentos de ineficiencia ofensiva y con ello la constante dependencia de que Jarrod Bowen pudiese llegar a ser el milagro en momentos clave. Muchas veces ha sucedido, pero en momentos en los que no, es un equipo carente de capacidad de juego, de dominio y además de ello de interacción de cara a la creatividad de sus futbolistas referentes o de los que creemos pueden llegar a ser futbolistas referentes como Lucas Paquetá, que muchas veces ha estado en un nivel no solo ineficiente, sino muy lejano de lo que prometía ser Lucas Paquetá en la Premier League. Aún así, es una plantilla muy interesante con futbolistas de primera línea y con ello el que estén en la zona de descenso es por lo que más sorprende. Con ello, bueno, todavía Nuno Espíritu Santo tiene la capacidad de demostrar por qué puede ser un entrenador de primera división para tal vez un segundo paso en la Premier League en esta temporada. Recordemos que empezó la campaña siendo entrenador de Nottingham Forest. Con ello, bueno, aún así, su rol como entrenador de primera división se mantiene con equipos en el descenso y veremos si ello puede llegar a ser perjudicial para la continuidad deportiva de los Hammers. Con ello, una clasificación de 2. Continuaríamos destacando al ex equipo del entrenador luso, Nottingham Forest, me disculpo, Nottingham Forest. En este caso, su calificación sería de 4, un equipo más convincente con buenas capacidades. Para la segunda mitad de la temporada ha tenido momentos más interesantes con buena capacidad para demostrar que no solo lo visto la temporada anterior era un momento ilusionante y que tarde o temprano ya para esta siguiente temporada volverían a una dura y cruda realidad. Si no están tratando de encontrar su buen nivel de juego, por supuesto, con las ausencias de algunos referentes importantes, con el regreso de una escuadra tal vez no tan a su mejor nivel como vimos la campaña anterior, sigue siendo un equipo con buenos nombres, con la capacidad de por lo menos pelear por la media tabla. Aún no lo han demostrado, pero están empezando a tener estos puntos de inflexión para, por ejemplo, jugar mejor de casa y de la mano de Sean Dyche, por lo menos se reconoce una ideología de juego que trata de explotar a sus futbolistas. De ahí por lo menos creemos que estuvimos cerca de aprobarles. Aún así, el que simplemente nombremos a Sean Dyche como una de las piezas fundamentales para que Nottingham Forest estuviera muy cerca de ser aprobado es por lo que le reprobamos, porque un equipo que comenzaba con un Espíritu Santo a través de un margen deportivo que trataba de prometer continuidad, que solo duró menos de 3 semanas y luego decidió apostar por Ange Postecoglou, mismo margen, inferior a las 3 semanas como entrenador de primera división y con ello otro cambio de entrenador y una política de fichajes que
por ahora, a pesar de tener buenos nombres, no demuestra que hayan podido llegar a ser efectivas a través del monto, de lo gastado específicamente, del valor de los futbolistas y el gasto neto. De ahí, por ahora, su margen sería de 4, pero con la promesa de que con los Harvey Elliott o además de ello los Morgan Gibbs-White, este equipo puede llegar a encontrar algo más de ilusión para el futuro, pero tendrán que pelear por ello. Con ello pasaríamos a destacar rápidamente a Leeds United, cuya calificación sería de 5. Si al día de hoy nos preguntasen, hace probablemente 10 o 8 jornadas antes, si este equipo pudiese llegar a tener una calificación de aprobado, diríamos que sería bastante difícil y probablemente casi imposible, y ello diríamos que demuestra el gran mérito de por qué les aprobamos, porque una de las, diríamos, opciones o márgenes más importantes tal vez como entrenador de primera división y específicamente en una competición como la Premier League, que básicamente cuenta con cámaras en cada córner, con una aglomeración de momentos clave que pueden llegar a ser visualizados, es el enfoque de cómo se da la propuesta del entrenador. Y con ello la crítica es que muchas veces puedes llegar a encontrar buenos momentos y alzar la gloria. Todos hablarán de ti en los periódicos como una figura prometedora y alguien que es básicamente eficiente en su trabajo. Caso contrario, todos sacarán las anchorchas, dirán que no solo eres un entrenador ineficiente, sino que tus cualidades como persona son negativas para el grupo o en general. Como siempre, la búsqueda de la gloria representa poder llegar a robar reflectores. En caso contrario, el margen de que los reflectores están ahí, pero no diríamos que para alegrarte el día. Y con ello la evolución del entrenador muchas veces se centra en la dinámica de hacer que una plantilla evolucione y que pueda llegar a sobrevivir, y de esta opción o capacidad de sobrevivir poder llegar a encontrar el margen de evolucionar, y este equipo realmente lo ha logrado con la línea de 3, mayor sostenibilidad por el despliegue por la zona de las bandas para las presiones y buena capacidad en centrocampistas que prometían un buen nivel y que por ahora han demostrado firmeza también para la ideología que tratan de instaurar para el equipo, que al principio de temporada parecían futbolistas interesantes, pero que ya habían demostrado un nivel ineficiente de cara a su propensión para retener el título de primera división, igualándose con una plantilla que cree en una ideología convincente. Se han convertido en futbolistas, diríamos, de buena calidad para este final de curso para el 2025, y con ello también un equipo que básicamente ha hecho algo que parecía casi imposible, básicamente volver a la vida el nombre de Dominic Calvert-Lewin a través de más de 8 goles en este 2025 o la finalización de 2025, además de ellos 7 goles en los últimos 6 partidos. Y dependiendo de cuando veas este análisis, probablemente la cifra aumente. Realmente demostraron que el equipo, a pesar de no ser el más goleador de la campaña, sí pudo llegar a tener este punto de inflexión en un momento clave, iba a apostar por algo nuevo y le ha salido de maravilla, ya que de pasar a la pelea directa por el descenso, están cerca de esta. No es un trabajo culminado, todo lo contrario, has demostrado que puedes llegar a pelear por salvarte y ello es un primer paso, pero si quieres una nota realmente positiva para el final del camino, tendrás que seguir demostrando más. Con ello pasaríamos a destacar rápidamente también a Bournemouth, cuya calificación sería de 5.5. Una de las más difíciles en general por lo demostrado en la primera parte de la temporada. Un equipo básicamente arrollador, cuya capacidad en las presiones adelantadas, disposición en el bloque defensivo, buena salida de balón y buen talento en general, a pesar de las constantes ineficiencias o deficiencias que representaron el mercado de de verano, que básicamente representó que tus grandes referentes salieran de la plantilla y con ello una medular más débil. Aún así, Andoni Iraola parecía que pudiese llegar a ser el sueño posible, que Bournemouth se mantuviera como un equipo estable. Pues luego, para la segunda parte de la temporada, encontramos un equipo que ya ha encontrado un margen de más de 10 partidos sin sumar de a 3. Ello también le ha representado hundirse rápidamente en la zona baja de la clasificación y constantemente depender de figuras más móviles para la capacidad individual, como los Antoine Semenyo, que suenan bastante, o en caso de que en este análisis ya se haya confirmado, nos disculpamos, salga en enero, con una fuerte pretensión por parte de equipos como Manchester City. Y
y teniendo en cuenta que es el máximo goleador del equipo para esta temporada con 9 goles, que futbolistas como Krupi, que han podido llegar a aparecer en momentos interesantes, pero que básicamente no es del tipo de futbolista que se le pueda llegar a exigir ser el próximo delantero centro de Bournemouth para salvarles de cara al descenso. Nos dejan con la disyuntiva de que vale más, lo demostrado a través del pasado y la posibilidad de un buen inicio de campaña, o este margen negativo que parecía claramente ser una posibilidad de tener una mala temporada debido a dejar salir a tantas figuras en el último mercado de fichajes. Por ello, bueno, decidimos apostar por también entender el margen del entrenador y lo que ha podido llegar a lograr Andoni Iraola en más de 2 años a cargo del equipo, y ello creemos que es un gran trabajo en general. Con ello le daríamos este 5.5, aunque creemos que si las cosas no cambian de cara al margen de la sostenibilidad en los fichajes y pueda llegar a mantener una plantilla más fuerte, tal vez estemos hablando de un potencial equipo que sorprenda, pero no en la zona de arriba, sino en la zona de abajo. Con ello pasaríamos a hablar de Newcastle United. Diríamos que la misma justificación por parte de West Ham United, uno de los 3 equipos más decepcionantes de la temporada de cara a las capacidades y la consigna de juego, básicamente porque son equipos centrados en plantillas de primer nivel, futbolistas que realmente pueden llegar a aportar como titulares en un equipo dominante en el Big Six, y el Big Six, al ser dominante, no representa simplemente estar en las plazas europeas, sino realmente pelear por títulos. Realmente en estos 2 equipos encontramos esta minuciosa característica en varios de sus futbolistas. Aún así, lo demostrado sigue siendo inconsistencia por parte de Newcastle United, este equipo atractivo cuya capacidad es de siempre sorprender en casa, haciendo que St. James Park siempre sea un escenario de ilusión. No importa el rival al que te enfrentes, si llega a tu estadio puede llegar a representar una victoria o un partido convincente. El problema es que aún así la plantilla no se ha podido llegar a reforzar del todo bien, ello debido a las complicaciones económicas y al fair play financiero. También culpa del equipo en general, no solo se centra en las limitaciones, sino las propias limitaciones que han ocurrido. El margen de, por ejemplo, el caso Alexander Isak también complicó el margen de los fichajes. Se apostó por futbolistas como Anthony Elanga, que claramente representaban un sobrevalor de cara a sus cualidades, porque no es que sea un mal futbolista, pero es decir que vale cerca de más de 60 millones de euros. Parece un margen demasiado sobrepagado. Además de ello, de futbolistas que no pudieron llegar a aportar para el desarrollo de la campaña, como Joan Guisa, que son grandes futbolistas, pero no diríamos que fue un mal fichaje, pero de nuevo la dependencia que el margen de fichajes pudiera llegar a darte un impulso y que el proyecto no pudiese llegar a de nuevo dar un salto importante de continuidad. Y además de ello convirtiéndole en uno de los equipos con mayor capacidad de victorias en casa, pero también menor margen de efectividad jugando de visita. Con ello demasiada inconsistencia para tanto talento en el campo, en futbolistas realmente excepcionales como Bruno Guimaraes, o estrellas que prometen bastante como Luis Miley o los Tino Livramento o los Lewis Hall. Realmente una plantilla que sabe lo que es el valorar el talento de la Premier League o el talento de la casa en las divisiones inferiores, y con Nick Voltemade, un delantero que por ahora ha demostrado un gran primer nivel, pero el problema es ese, que si no aparece Voltemade para rematar a puerta y hacer gol, nadie lo ha hecho esta temporada, y por ello sería difícil para nosotros el poder llegar a aprobarles. Con ello pasaríamos a destacar rápidamente a Brighton and Hove Albion, cuya calificación sería de 5. Ahora mismo el equipo ha podido llegar a lograr más de 6 partidos ganados, además de ellos 6 empates y 6 derrotas, además de ello un margen de 26 goles consecutivos, cercano a estas cifras dependiendo de cuando veas este análisis, y además de ello también de 25 goles en contra. Ello le representa un margen promedio cercano a la media tabla. Diríamos que el objetivo principal para Brighton, y de ahí el margen de lo que representa un equipo en esta zona de la clasificación, que es directamente que su promedio, cualidades y objetivos se centran directamente en que para enero pudiesen llegar a ser calificados de esta manera, con un aprobado, con el poder llegar a demostrar un buen trabajo. Algunas debilidades como la inconsistencia de la plantilla a través de la figura de la referencia ofensiva, o además de ello la posición de ciertos futbolistas. Pero aún así, una plantilla solvente. Ha perdido tal vez algo más de cualidad de atractivo de la mano de Fabian Hutzela, pero
ha podido llegar a demostrar también momentos interesantes, como la capacidad de poder rápidamente retroalimentarse y recuperar los partidos en remontadas, o tratar de por lo menos lograr un empate, algo que antes no se veía tanto en el equipo. Tal vez perdieron talento y técnica, pero lo han demostrado con determinación y capacidad de trabajo en equipo. Con ello, de nuevo el margen y el objetivo se mantienen claros: mantenerse como un equipo estable y como una plantilla que puede llegar a ser importante en momentos clave. Con ello, se mantienen vivos para enero y tal vez a través del mercado de fichajes puedan llegar a solucionar estas pequeñas grietas que no se han podido llegar a solucionar. Y con ello, un Brighton que, aunque no se hable tanto de él, sigue en media tabla, cerca de la ilusión europea, y el margen de que tarde o temprano pueden llegar a aprovechar de que los de arriba se desangren y con ello robarles el lugar en la zona alta de la clasificación. Buen trabajo en general, y con ello le damos mérito a sus cualidades, calificándoles como lo que creemos es su objetivo: quedar en tablas para mitad de año. Con ello, para mitad de temporada, disculpen, con ello un 5 de calificación, buen margen. Demuestra que has estudiado, no lo suficiente para sorprender, pero sí lo suficiente para demostrar que tu trabajo es constante. Con ello, aprobado por ahora. Además de ello, pasaríamos a hablar de otro aprobado, cuyo trabajo también demuestra un margen interesante, hablando de Everton, cuyo margen ha podido llegar a representar. Muchas veces están cerca de los equipos más sorprendentes de la temporada, con una muy buena incursión por parte de los fichajes, o la mayoría de los fichajes, por supuesto, los Jack Grealish, o además de ello los Kieran Dewsbury Hall. En el momento en el que empezaron a brillar, especialmente Jack Grealish, nos daban este pequeño momento de duda de si realmente era por Grealish que este Everton estaba funcionando, o que tarde o temprano, cuando él, diríamos, volviera a un espacio más natural de rendimiento, no es que sea un mal futbolista, pero creo que nos hacemos entender, había empezado demasiado bien la temporada y ello tarde o temprano representaría un decrecimiento. Veríamos qué tipo de Everton estábamos viendo en esta temporada, y con ello futbolistas clave como los James Garner, en el centro del campo los Iliza Gay, a pesar de algunos momentos como vergonzosos que vimos en el campo, como el partido ante Manchester United. También vimos estos momentos de ilusión en los que parecía que el equipo se caería y no lo hicieron, como justamente este partido ante Manchester United. Mal momento para recordárselo a los Reds, que básicamente fue una victoria muy cerrada, pero que con solo 10 futbolistas en Old Trafford representaban las buenas cualidades del equipo, el buen despliegue defensivo que han tenido, la reincorporación a la pelea por el 11 titular de futbolistas como Keane, o además de ello la doble pareja con James Tarkowski. Y bueno, la idea de poder llegar a subsanar la idea de que tal vez no cuentas con el mejor margen de estándar de goleo en la línea de ataque, pero sí con futbolistas muy interesantes como Ndiaye, o además de ello también para la mitad de temporada como Dewsbury Hall. En el margen de la creatividad necesitan mucho gol, por ello diríamos que no le damos una nota más alta, pero realmente creemos que lo demostrado era para tener una temporada tranquila y un buen debut en el Hill Dickinson Stadium, y por ahora lo están logrando. Con ello le daríamos el beneficio de la duda del buen trabajo, o por lo menos la consigna del esfuerzo, y con ello un 5,5 de calificación. Con ello pasaríamos a hablar de Tottenham Hotspur, cuya calificación sería de 4. La verdad es que de cara a la media tabla, una de las dinámicas más interesantes para esta temporada es que de cara a la posición, diríamos, quinta o cuarta, y del margen de la posición decimotercera, decimosegunda, no encontramos un margen superior de diferencia en puntos de 9, lo cual representa que con una buena racha puedes llegar a rápidamente subsanar los errores y poder llegar a volver a la pelea, y tal vez tapar un poco estas grietas que pueden llegar a hacer que tu casa no sea, diríamos, de las más propositivas, pero de las que están cumpliendo el trabajo. Y Tottenham fue de este equipo que tuvo muchas oportunidades para poder llegar a, como mencionábamos parafraseando un poco el momento del equipo, tapar estos huecos, poder llegar a seguir demostrando buenas cualidades competitivas, pero teniendo en cuenta que es uno de los equipos que peor juega de casa, que peor margen de puntos obtiene en el Tottenham Hotspur Stadium, y además de ello que equipos de Londres le han superado constantemente, que demuestra un margen también interesante de superioridad, porque no es solo el nombre de Londres, sino el valor de lo que representan estos equipos, que muchos de ellos están peleando por Europa. Te han dejado claramente como un candidato ineficiente y uno que apostó muy fuerte en el mercado. Por ello, a pesar de que
no solo el momento del margen del entrenador nos ha dejado dudas, el margen de la consigna de los futbolistas clave, por ejemplo, en el centro del campo, también, pero también ha tenido buenos momentos a través del estándar de goleo o figuras prometedoras como Xavi Simons o Mohamed Kudus. Sigue siendo una plantilla que debía o debe llegar a demostrar mejor nivel en el campo y por ello realmente creemos que su calificación no podría llegar a ser un aprobado. Es un equipo muy interesante, con buenas cualidades, pero que lastimosamente no se han demostrado demasiado durante esta temporada. Y también un margen de inconsistencia que le ha, como mencionábamos, también permitido poder tener momentos de brillantez, pero que no duraban más de una o dos jornadas. Y con ello de nuevo tenían que volver desde la zona de inicio luego de una derrota, normalmente este tipo de derrotas difíciles, ya que no demostrabas buenas cualidades de juego para tratar de volver a solucionar el error, como puede llegar a ser la mejor forma de que Tottenham juegue bien y pueda llegar a tener mejores resultados solventes. Por ello su calificación sería de 4. Con ello pasaríamos a destacar rápidamente también a Fulham, cuya calificación sería de 5,5. En este caso el equipo de Craven Cottage mantiene un porcentaje también de 26 goles concedidos y 25 elaborados, pero también momentos interesantes en los que ha podido llegar a superar la zona baja de la clasificación en duelos directos. Ello demuestra que su plantilla, a pesar de no haber tenido demasiados fichajes para el desarrollo del último mercado de verano, ha podido llegar a demostrar de nuevo la validación de futbolistas importantes, por supuesto, no solo la idea de grandes referentes para la plantilla, sino también de estos futbolistas que siguen aportando, no solo los Alex Iwobi, los Emil Smith-Rowe, los Asa Lukic, los Harry Wilson, que han tenido una de sus mejores campañas para lo que ha sido su carrera en Fulham, sino también de nuevo el problema de la inconsistencia, que cuando estos futbolistas tienden a bajar un poco el nivel, especialmente algo que ya sabíamos, la pregunta era quién podríamos llegar a creer que haría que el equipo siguiera obteniendo buenos márgenes de resultado. Por ello, bueno, han seguido apareciendo futbolistas interesantes. Diríamos que Marco Silva cuenta con un trabajo cada vez más difícil y con ello, bueno, también más difícil el ámbito en donde se encuentra el equipo para esta temporada, cerca de la zona de descenso, más que la media tabla. Por ello, aún así creemos que a través de, como mencionábamos, estos duelos directos, demuestra que es una plantilla que tiene un factor superior a lo que hemos visto en los otros equipos en la zona baja, un entrenador de primer nivel y una ideología de juego que demuestra que sus futbolistas están listos para poder llegar a ser o demostrar un partido convincente a través de la misma y con ello una escuadra fuerte que a pesar de las dudas pueda llegar a seguir peleando y compitiendo por partidos importantes. Por ello creemos que a pesar de que teníamos muchas dudas del equipo de cara a la temporada, por ejemplo lo destacábamos en nuestras predicciones, están por ahora cumpliendo el trabajo y ello también representa que necesitan fichajes para el mercado de enero. Será difícil, pero bueno, si quieres llegar a salvarte los necesitarás si realmente quieres llegar a ser equipo de primera división. Con ello pasaríamos a destacar rápidamente también el proceso de Crystal Palace, cuya calificación en este caso sería de un 6. Ahora mismo el equipo de Oliver Glasner vive un momento difícil debido a la continuidad de un inicio de temporada bastante bueno, ello especialmente en el que han podido llegar a tener una de las rachas competitivas de cara a las victorias más prolongadas del año 2025, una que lastimosamente tendría que terminar tarde o temprano, pero que demostraba que este Crystal Palace tenía un equipo de primer nivel y especialmente con las salidas de futbolistas como Everett y Eze, que podrían llegar a tarde o temprano seguir encontrando buenos márgenes de goleo. El problema de ello era que aún así una de las mejores herramientas para entender la plantilla era su equilibrio defensivo, que tarde o temprano seguiría brillando, pero el problema se mantenía en que no te habías reforzado con una línea más potente para llegar a generar competitividad en la línea de ataque, porque con Ismail Lazar, Jean-Philippe Mateta o Eddie Nketiah, perdonen, podríamos llegar a creer que los tres pudiesen llegar a marcar 15 goles en esta temporada, pero bueno, teniendo en cuenta el margen de la campaña y que es un equipo que depende mucho de sus carrileros, tarde o temprano cuando Daniel Muñoz pudiese no estar en el campo,
haría que la plantilla se sintiera muy damnificada y ello es lo que hemos visto en enero, aunque no solo el colombiano ha tenido un muy buen proceso de cara a su llegada a Crystal Palace, ello también ha meritado porque parece difícil que Oliver Glasner continúe al mando del equipo, porque se siente un equipo que básicamente ha llegado a su límite, a su capacidad en el monto de los fichajes, a que futbolistas de primer nivel como Adam Wharton cada día siguen sorprendiendo y lastimosamente ello también se centra en que tarde o temprano atraerá a los grandes de la división o a grandes equipos en Europa. Con ello, bueno, sigue siendo un equipo que ha podido llegar a encontrar buenos momentos de futbolistas como Jeremy Pino, que han hecho un buen trabajo en general, pero que lastimosamente también nos deja una plantilla debilitada para el proceso, con futbolistas de primer nivel en la línea de ataque, pero que de nuevo su inconsistencia hace que este Crystal Palace sufra en demasía para poder llegar a salir de las rachas difíciles, como fue la que vimos para el cierre del 2025. Aún así, diríamos que por todo lo demostrado, su calificación sería de 6, porque realmente creemos que pueden llegar a seguir logrando algo muy prometedor, pero que tal vez esperemos pueda llegar a por lo menos ser la finalización de un capítulo eh, de, o el final de una historia interesante para la relación Oliver Glasner y Crystal Palace, que parece clara al día de hoy, pero tal vez el día de mañana pueda llegar a cambiar. Con ello, bueno, tendremos que estar pendientes para saberlo. Con ello pasaríamos a destacar rápidamente a Brentford, cuya calificación sería de 6. Uno de los equipos, diríamos, más sorprendentes de la temporada, debido a que parecía muy difícil el que no se resintiese de las constantes salidas y debilidades que han representado los últimos mercados de fichajes. Por ejemplo, simplemente el que no hubiesen podido llegar a contar con futbolistas como Bryan Mbeumo, o además de ello también Joan Guisa, que básicamente eran dos de los máximos goleadores de la Premier League para la campaña anterior. Daba muchas dudas de si el equipo pudiera llegar a mantenerse estable para esta campaña. Aún así, cuando se pedía un salto de calidad o una demostración de que puedes llegar a ser un futbolista de primer nivel, Kevin Schade ha podido llegar a aportar más de 6 goles esta temporada. Dango Ouattara, un margen cercano a los 5 para por lo menos generar competitividad ante futbolistas como Igor Thiago, que tenían la gran apuesta de poder llegar a convertirse en este futbolista o referente que se esperaba desde hace unos años en Brentford para competir por el lugar con Ivan Toney, y esta temporada ha podido llegar a representar 11 goles, un margen bastante alto, y además de ello también la idea de que este Brentford ha decidido renunciar a aquellas ideologías que prometían ser un poco más ambiciosas de la mano de Thomas Frank la campaña anterior, y se mantiene como un equipo más fuerte en la, diríamos, capacidad del centro del campo. Tal vez no, diríamos, este equipo que puede llegar a destacar por partidos formidables, con un buen tratamiento de la pelota, pero nadie les quita el mérito de ganar partidos en momentos importantes ante los Manchester United, ante los Liverpool, y con ello la oportunidad de demostrar en casa que siguen siendo un equipo muy fuerte, y con ello este equipo poco a poco siguió robando puntos y se mantiene en la zona media tabla de la clasificación, y a pesar de que todo se mantenía en duda de cómo podría llegar a ser esta temporada, la verdad es que han hecho un muy buen trabajo, y por ello el margen de su calificación en general, un 6, que al día de hoy representa, diríamos, más este parón anímico de que han hecho un gran trabajo, pero como ya hemos mencionado en varios de los equipos en la zona media baja de la clasificación, la verdad es que esta Premier League está muy corta de cara al margen de las peleas. Por ello, la consistencia es donde más hemos visto calificaciones altas, porque ello te representa alejarte de una racha que te pueda llegar a hacer que tu dinámica pase de sobresalir como un equipo constante, interesante, a un equipo que tendrá que salvarse con uñas y dientes para retener el título de primera división. Por ello, bueno, veremos que también le salga a este equipo en el futuro. Por ello pasaríamos a destacar rápidamente a Sunderland, la gran revelación de la temporada hasta ahora, uno de los equipos más interesantes de ver en la división, cuya capacidad es básicamente tener un Stadium of Light cargado de básicamente aficionados que creen en la ideología de su equipo como una religión, y que su proceso también a través del margen de fichajes, aunque por ejemplo, hay que ser honestos, como analistas deportivos, creíamos que no sería suficiente para poder llegar a demostrar sostenibilidad en la pelea por el título.
nos equivocamos totalmente. Su margen de fichajes no solo fue suficiente para poder llegar a sobresalir de esta característica, sino también para mantenerse como un equipo de media tabla de buen nivel y cuya dependencia también se centra en que tan amplia sea su ambición, que tan buena sea su convicción para poder llegar a hacer que la segunda parte de la campaña represente buenos momentos. Ya han podido llegar a lograr estar cerca del margen de los 30 puntos y con ello, a través de lo matemático al día de hoy en la Premier League, parece realmente posible que podamos llegar a decir que será un equipo de primera división para la siguiente temporada. Y ello en enero era básicamente el sueño de cada aficionado Black Cat, tener una temporada tranquila en el que grandes referentes y un equipo realmente con una buena ideología de juego pudiesen llegar a hacer que su estadio pudiese llegar a creer en momentos importantes. Y creo, por ejemplo, que el derby ante Newcastle era probablemente la mejor demostración de ello. Un equipo que hace años no ganaba a su acérrimo rival de la región y lo logra a través de un partido que por supuesto iba a ser una constante tangana y un partido con un solo gol en 90 minutos, pero una victoria que te justificaba como el equipo de moda, aquel que puede llegar a mantener un buen trabajo y una ideología de juego interesante. Además de ello, también de futbolistas interesantes para la plantilla como Granit Xhaka, que básicamente con simplemente el nombre de destacarle por su nombre, un futbolista de primer nivel. Y para Sunderland al día de hoy, un capitán que básicamente vive una década en el equipo. Realmente no se ha sentido su adaptación en el equipo, sino el equipo se ha adaptado a él. Un gran merecimiento por parte de ello y de futbolistas que han crecido a través de su margen competitivo, como los Daniel Ballard, y además de ello futbolistas que no conocíamos y que tendríamos que ver si tenían lo suficiente para demostrar su valía, como Robin Royce. Con ello, una plantilla fuerte, con una buena dinámica, un buen entrenador como lo es Lebris, y con ello la idea de que todavía están pendientes de hacer lo que es más difícil para un equipo como estos: depender de sí mismos, demostrar que tan alta sea su ambición y que por ahora lo demostrado merece una nota de 7. Con ello pasaríamos a destacar rápidamente uno de los momentos más difíciles de este análisis, que es empezar a calificar a equipos, diríamos, con mayor cantidad de ambiciones de cara a la temporada. Y uno de estos es Manchester United, cuya propuesta se ha centrado en uno de los mercados de fichajes más atractivos de cara a su historia, ya que han decidido reforzar toda la línea de ataque a través de un nuevo delantero centro, extremos o referencias ofensivas dinámicas, básicamente estrellas de la división como Mateus Cunha y Bryan Mbeumo, y de ahí poder llegar a demostrar que tenían las cualidades suficientes para poder llegar a volver a la zona alta de la clasificación como candidatos europeos. Con ello, la pregunta se mantiene constante para Manchester United. Al poder llegar a cumplir este objetivo, puedes llegar a decir que debes llegar a ser un equipo dominante en los partidos y que esta capacidad de dominio puede representarte, generar o haber creado un proyecto atractivo al día de hoy. Porque en caso contrario, si no estás generando esta dinámica de dominio y capacidad de control de los partidos y no simplemente ser reactivo, realmente estás creciendo y explotando las cualidades de tus futbolistas a su mejor nivel, y ello demostrando lo que mencionábamos: un equipo que realmente no solo está creando un proyecto interesante, sino que pueda llegar a mantener la resolución de que en los próximos 5 años, que es la propia propuesta del equipo, puedan llegar a volver a pelear por la Premier League a través de un estilo de juego dominante. De ahí es por ello que no le sumamos de más. Están por ahora en la pelea por Europa, con ello un margen en el que están cerca de cumplir todavía el objetivo para el final de campaña, pero han dejado muchas oportunidades atrás en el camino, duelos importantes en Old Trafford que eran esta oportunidad para demostrar clarividencia de cara a la ideología y la propuesta de tu entrenador, y siempre han dejado momentos ineficientes. Aún así, la plantilla sigue destacando a futbolistas que ya conocíamos antes, como Cunha o Mbeumo, que han brillado, a los Bruno Fernández, que siguen trabajando en el beneficio del equipo, básicamente como si fuese una necesidad de que Manchester United, cuando en un partido agónico está ahí, Bruno Fernández es el que tiene que arremangarse para hacer que el equipo funcione. Y de ahí el problema de que también por ahora han tenido momentos importantes, la idea de que pueden llegar a tratar de adaptarse, o por lo menos Rubén Amorim nos da esta idea de que trata de adaptarse. Aún así, a veces sus decisiones técnicas parecen que no pueden llegar a definir el explotar el margen de su delantero centro y de sus
futbolistas en general y por ello no les sumamos más alto. Les aprobamos por ahora porque creemos que han tenido momentos interesantes para confiar en el voto de confianza, perdonen por la redundancia, que les dimos a inicio de campaña, que decíamos que era un equipo que iba a pelear por Europa, pero aún así, todavía lo demostrado por ahora nos deja dudas de si realmente están correspondiendo al momento de confianza que les dimos. Por ahora aprobados, pero tendrán que mejorar a la hora de explotar a los futbolistas como Šeško y específicamente que el 11 titular se pueda llegar a definir como una plantilla con futbolistas que están siendo explotados en margen beneficioso por su entrenador. Con ello pasaríamos a hablar de Chelsea, uno de los equipos que básicamente jornada tras jornada están cerca de tocar el cielo y también en solo segundos cerca de tocar el infierno. Un equipo realmente talentoso con una básicamente centro del campo que de nuevo siempre destacábamos por ser uno de los mejores del planeta, pero que también este margen de consistencia y gran talento no ha podido llegar a subsanar una de las mayores debilidades de la temporada para un equipo en la Premier League, que es la defensa. Una plantilla que realmente se preparó mal para este periodo 25-26 de la Premier League y de ello se nota un margen en el que has decidido apostar por fichajes de primer nivel, pero muchos de ellos jóvenes talentos, que no está mal, pero todavía la propuesta se mantiene en que si no explotan tendrás que seguir buscando quién pueda llegar a hacerlo en cada posición y ello ha hecho que, por ejemplo, peleas importantes como la del de extremo por la banda izquierda haya dejado constantes dudas de quién es la mejor opción, Giddens o Garnacho, y ninguno de ellos tomando este paso hacia adelante. La línea del delantero centro, momentos importantes para Joao Pedro, pero aún así esta figura que sigue dejando dudas de cómo puede llegar a ser explotada al mejor nivel, y de nuevo la misma duda en el bloque defensivo, que es cómo evitar que básicamente futbolistas que demuestran al día de hoy que no tienen la capacidad para defender un equipo del Big Six, defiendan a un equipo del Big Six. Es lastimosamente este margen. No son malos futbolistas. Llegar a primera división, estar en una gran división como es la Premier League, no es algo que hagas todos los días. Y nosotros simplemente al estar aquí sentados calificándoles, es fácil para nosotros criticar. Pero el concepto es simple, como siempre lo es muchas veces en este deporte. ¿Quieres llegar a ser el mejor? Tienes que pelear ante los mejores y Chelsea lo ha hecho, ha demostrado grandes cualidades, ha ganado ante grandes equipos como Liverpool o Arsenal, pero el problema sigue siendo el mismo, que en momentos clave la defensa tambalea y cuando esta defensa tambalea es un momento en el que Chelsea básicamente siente una costilla rota y no puede llegar a volver a alzar los brazos para pelear y de ahí su rival simplemente le tira un gancho en la cara y con ello knockout. De ahí la propuesta de que por ahora les daremos un 5.5 por la buena demostración del equipo en zonas clave, como el centro del campo, futbolistas como Reece James. Creemos todavía en futbolistas como Joao Pedro que puedan llegar a ayudar al equipo en el margen competitivo, pero tenemos que ver algo más de confianza para ver que este equipo evolucione a través de también la figura de su entrenador, ya que por ahora las ideas propuestas no han demostrado evolución en el bloque defensivo y como siempre en este deporte no puedes llegar a culpar a 11 o 25 futbolistas y lo más fácil es cambiar la figura del entrenador. No estamos pidiendo destituciones, sino estamos pidiendo, como siempre, en un momento difícil, un paso hacia adelante y en este caso tendrá que ser de su entrenador si quiere llegar a lograr pelear por las posiciones altas de la clasificación, algo que busca Liverpool y que por ahora a través de esta búsqueda le daríamos un margen de 5.5 porque realmente creemos que aunque las ideologías o propuestas de Arne Slot para tratar de hacer que el equipo funcionase tarde o temprano no han sido las correctas, pero le daríamos este beneficio de lo que mencionábamos antes, un entrenador, perdón, vamos a decir un futbolista, una figura en los banquillos que diera este paso hacia adelante, tratando de probar cosas, tratando de no simplemente poner a cada uno de los fichajes en el 11 titular, como muchas veces se dice como si fuese el FC, sino realmente con la idea de poder llegar a encontrar de nuevo una ideología de cara más cercana, de cara a su ideología de juego, y no que de nuevo se sintiese un equipo de Jürgen Klopp, sino una propuesta que tarde o temprano se pudiese llegar a adaptar a los Alexander Isak, a los Kitike, a los Florian Wirtz. De ello creemos que por lo menos ha habido este margen de tratar de probar cosas nuevas y además de ello de tomar decisiones difíciles como la de Mohamed Salah, que aunque se tomaron tarde y ellos representaron también, diríamos, un momento de duda de cara al
la toma de decisiones de la plantilla. Demostró que tal vez la ejecución no fue la mejor, pero la propuesta que buscabas a través de básicamente agitar el avispero tenían sentido. Por ello realmente es que les aprobamos, porque también estamos viendo un nivel excepcional de futbolistas que, a pesar de que el equipo no está bien, han salido adelante, como los Dominic Szoboszlai, y además de ello, poco a poco este equipo ha empezado a levantarse a la hora de explotar a los Florian Wirtz y de tener algo más de convicción en el bloque defensivo. Con ello les daríamos el beneficio de aprobarles, pero la verdad es que es por un margen muy corto, porque realmente todavía sigue siendo un equipo con muchas debilidades, pero que por lo menos ha intentado en estas 19 jornadas tratar de encontrar una solución, y por ello les aprobaríamos con un 5,5. Con ello pasaríamos a hablar de una de las, diríamos, de las tres grandes revelaciones de la temporada, hablando de Sunderland, además de ello también de este Aston Villa, diríamos, bueno, pendiente a poder llegar a conocer también quién es la tercera gran decepción de la temporada. En este caso no lo vamos a decir, pero nos gustaría que en comentarios nos pudiesen llegar a decir a través de las calificaciones dadas quién creen que es la tercera decepción de la temporada para nosotros. Pista está un poco arriba en la zona de la clasificación, pero por ahora hablaríamos de Aston Villa, y que realmente es todo lo contrario, un equipo decepcionante, básicamente un equipo que sorprendió a todo el mundo, por supuesto, a través de las últimas 11 victorias consecutivas, un margen de un récord cuantitativo que no se lograba hace más de 115 años. Demuestra que se está haciendo un gran trabajo, que Unai Emery es un entrenador de gran nivel y que las capacidades del equipo siguen siendo prometedoras, pero el problema era que la plantilla se encontraba debilitada a través de su margen de fichajes y sus limitaciones económicas. Futbolistas de primer nivel como Ollie Watkins no habían podido llegar a aparecer durante estas 19 jornadas, han aparecido en momentos clave y demuestran que es un gran delantero centro, del tipo que puede llegar a seguir aportando para que Aston Villa pelee por la gloria. Pero de nuevo el problema de una plantilla que ha tenido que renunciar a muchas cosas para tratar de salir adelante, pelear en el barro para básicamente subsistir, y luego poco a poco, cuando se le pedía poder llegar a entender que nadie vendría a salvarles, empezaron a crecer, y la dinámica de Unai Emery de nuevo buscar soluciones con la plantilla con la que contaba. De ahí un doble pivote tal vez más característico de repartir, pero de repartir choques con los André Onana, o además de ello los Camará, pero una plantilla que demostró a través de estos futbolistas poder llegar a ser más técnicos, y con ello pedirle a Yuri Tielemans, a través del regreso de su lesión, mayor margen de concentración en explotar a sus referencias adelante, y con ello uno de los mejores márgenes de nivel por parte de futbolistas como Morgan Rogers, que fueron la clave para entender por qué este Villa estaba vivo hasta el día de hoy, y que tal vez a futuro, si siguen manteniendo un Ollie Watkins convincente y otro extremo por la zona de la banda, que hasta el día de hoy es cercano que pueda llegar a mantener a un Emiliano Buendía al 100% de sus cualidades, porque es un gran futbolista. Lastimosamente se lesiona bastante, pero es un gran futbolista, y además de ello también que pueda llegar a seguir demostrando que puede pelear por una titularidad, harán que este Aston Villa pueda llegar a no solo pelear con lo que tiene, sino demostrar que con lo que tiene puede seguir siendo un equipo que pelee en las primeras 3 posiciones de la clasificación. Tal vez su sueño no es pelear por el título, pero ahora mismo están en esta posición, y con ello, bueno, los sueños llegan cuando das un paso hacia adelante, y la oportunidad de darlo está ahí para los Villans, un momento en el que nadie esperaba eso de ellos, y con ello su calificación sería de 8. Y hablando de equipos interesantes, pasaríamos a destacar a Manchester City, cuya calificación en este caso sería de 9. Ello debido a que, aunque estuvimos muy cerca de calificarles con el 6, perdón, con el 8, les calificamos de esta manera porque este deporte muchas veces se centra en la capacidad de la gloria y de la redención de cara a los goles, y este equipo es el máximo goleador de la división para la primera parte de la temporada, con un margen superior a los 43 goles, lo cual demuestra que realmente su ambición es no solo poder llegar a, de nuevo, Pep Guardiola, demostrar por qué es uno de los mejores entrenadores de la historia del deporte, sino también la dinámica de que, de nuevo, con estrellas de primer nivel o futbolistas prometedores para el futuro, puede llegar a crear una plantilla de ensueño. Con ello hemos visto algo más de equilibrio por las bandas con O'Reilly y con Núñez, debido a las lesiones y constancia de los Aït-Nouri, por ejemplo.
y con ello un paso hacia adelante de la plantilla, un centro del campo que no ha contado con Rodrigo Hernández, pero con Nico González y además de ello con mayor aglomeración de talento con los Bernardo Silva, los Cherki, los Dorgu y los Phil Foden. Básicamente se ha creado una zona de diamante para retenerse con buena capacidad del balón y luego expandirse para la creatividad de futbolistas individuales y con ello centrar directamente en una ideología, poder llegar a explotar las cualidades de uno de los grandes delanteros del día de hoy, Erling Braut Haaland, y con ello el equipo básicamente a través de la tenencia de creer en una nueva capacidad de juego ha podido llegar a evolucionar en momentos clave y estos momentos clave han podido llegar a representar que volviese a la pelea por el título a través de méritos propios, el derby de Manchester, la pelea de candidatos ante Liverpool, la propuesta de candidatos reales al título ante Arsenal y la dinámica de también llegar de nuevo a la zona de diciembre a enero como un básicamente equipo imparable y de ahí la propuesta de estar en la zona más alta de la clasificación. Por ello creemos que su puntaje es de 9, aunque bueno, veremos si tendrán lo suficiente para poder llegar a decir que vencerán por ahora al equipo más alto en la clasificación, Arsenal, cuyo margen sería de 9. Diríamos que semejanza en nota ante Manchester City, pero diríamos que el equipo estuvo cerca de ser calificado con un 9,5 debido a las complicaciones de la plantilla para poder llegar a generar sostenibilidad en el margen de las lesiones. Aún así, con tanta aglomeración de lesión y de momentos difíciles, el equipo ha podido llegar a retener el liderazgo, ha podido llegar a demostrar que puede llegar a ser no solo un candidato, sino el candidato en la pelea por el título, y ello es un mérito que demostraba que para esta temporada, si quieres llegar a alzar el título, tenías que demostrar algo más. Con ello se salió al mercado para generar una plantilla más grande, pero aunque creemos que es un gran mérito el que no hayas podido llegar a explotar a futbolistas como Gyökeres a su mejor nivel, o hayas podido llegar a adaptar mejor el estilo de juego a Gyökeres, para ello un delantero centro que pueda llegar a redimirse con algo más. Por ejemplo, algo que sí tiene tu acérrimo rival al día de hoy, Manchester City, puede llegar a ser tarde o temprano un punto de debilidad. Con ello veremos para la segunda parte de la temporada que puede llegar a encaminar este papel, porque el equipo ha perdido afluencia de gol en las últimas jornadas finales del 2025 y necesitarán poder llegar a reincorporarse a pelear de nuevo al mejor nivel y no simplemente ganar partidos para retener su título en la primera plaza, sino realmente, como siempre se le pide a los grandes, dar un impulso, este impulso que demuestre tu candidatura de cara a los 90 minutos, no solo la cualidad de poder llegar a seguir ganando, sino la cualidad de demostrar que nadie puede llegar a vencerte sin pelear. Con ello culminaríamos este análisis, por supuesto, deseándole lo mejor a cada uno de estos grandes equipos y además de ello esperando, por supuesto, que nos puedan llegar a sorprender para el 2026. Además de ello, también nos gustaría culminar preguntándoles si están de acuerdo con las calificaciones dadas a cada uno de estos interesantes equipos. O caso contrario, ¿cuál sería su calificación a alguno de cada uno de estos equipos en la Premier League? Como siempre, su opinión es la más importante para nosotros y nos encantaría leerla en los comentarios. Además de ello, esperando que estén teniendo o hayan tenido un excelente día, nos despedimos esperando volverles a ver muy pronto. Muchas gracias.